pequeños cambios hacen que pasemos de una a otra. Entonces, este paso es bastante común. Esos andrógenos se van a la célula de la granulosa. Como está bajo los efectos de la FSH y de la aromatasa, ahí encima de la aromatasa puede transformar los andrógenos en estrógenos. Y esos estrógenos van a ir tanto a sangre para que ir a todo el organismo, como a acumularse al androfolicular para la maduración, tanto del folículo como del propio ovocito. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? ¿Qué otra cosa hace el FSH? Cuando nos estamos acercando a la ovulación, le dice a la célula de la granulosa que tenga receptores para el pH. Entonces ahora, la célula granulosa, una vez que se ovuló, tiene receptores para el pH, puede transformar el colesterol en progesterona, la célula de la teca también. Fíjense que ya acá no se llama más célula de la teca y célula de la granulosa, son células luteales. Ya no hay más membrana basal, ya no hay más androfolicular, porque la estructura del óvulo es una gran masa de células. Entonces, no teníamos esas diferencias como en el folículo. ¿Quedó claro esto? Sí. ¿Sí? Si no, lo vemos de vuelta. Si quieren, desde vuelta de vuelta para que lo veamos como el proceso de colesterol, progesterona, andrógenos, y nos hace cada una a su manera. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Vuelvo atrás? Hacemos un poco todo lo que veníamos diciendo. La granulosa es la única que tiene receptor para el pH. Después adquiere el receptor para el LH. Acá el de prolactina no le importa. No nos importa. Bueno, el ambiente es el líquido folicular, avascular, porque es un epitelio. Las células de la granulosa son un epitelio. Y sus productos principales son los estrógenos. Estos otros, en realidad, ya dejan de ser células de la granulosa y pasaron a ser células luteales. Así que, en realidad, la granulosa produce estrógenos. Las células de la granulosa serían como las células intersticiales. No, es el epitelio del folículo. Cuando ya es secundario. O sea, pasa de célula folicular a llamarse célula de la granulosa. Cuando ya se empieza a estratificar. El desarrollo, cuando a partir del folículo preanual ya se empiezan a desarrollar, siempre tiene receptores para el LH. Está vascularizada por esta fuente de colesterol plasmático y produce andrógenos. Como célula de la teca produce andrógenos, que se va a transformar en estrógenos. Y su ambiente es el líquido intersticial. ¿A qué les hace acordar la célula de la granulosa y la célula de la Está dando muy rápido aparte. Poner que si viniera entendiendo algo, estoy entendiendo la célula de la teca vendría a ser el equivalente a la célula de Leydig. de repente vi un seminario y estoy con una carrera de Fórmula 1. La estructura principal. Pedo y no Y paro. las de la granulosa vendrían a ser las células de cerdo. Bien. Funciones, actividades de estas hormonas. Yo hasta me dio paja. Desarrollo Sí, yo estoy muscular, grabando. caracteres sexuales secundarios, conducta sexual, cero, ¿sí? Esa receptividad a la monta, esa pasividad a la monta. O sea, una vaca en su vida normal tiene todo lo que quiere montar y lo saca a pasar. Ahora, el día que está en cero, ahí se queda quieta y se deja montar. Proliferación epitelial del útero y en glándula mamaria, porque también hay que preparar el resto de los órganos. Aumento del tono del miometrio. ¿Qué es el tono del miometrio? El músculo. El tono muscular, ¿sí? Hace que las células musculares del miometrio estén un poquito más estimuladas. ¿Por qué? Porque tienen que entrar el semen y lo tienen que llevar hacia el oviducto. Entonces tiene que haber una ayuda, una contracción del útero para que eso pueda ir hacia arriba con la corriente. Bueno, feedback negativo, feedback positivo sobre la LH. Dice GNRH cíclica porque la GNRH se libera en pulsos y si esos pulsos son lentos, la hipófisis responde liberando el DSH. Pero si esos pulsos son más rápidos, uno al ladito del otro, se
regulado a nivel de hipotálamo y hipófisis, no sé lo que es. Y esto es importante, sensibiliza, esto es importante para la vida, no para la biología, como dijo a las vacas, sensibiliza al organismo a la progesterona. Si no hay estrógenos previos, la progesterona no tiene resistencia. ¿Sí? Y al revés también pasa un poco lo mismo. Bueno, sí. Básicamente, está bueno pensarlo como dicen transcriptos, tipo que si ya tengo, ¿para qué voy a hacer? No, yo el tema es que tengo clavado lo de química biológica. Cuando ya crecieron demasiado y producen mucho estrógeno, Yo justamente como por el termina inhibiendo el eje y hace que se libere el DH y que se provoca la ovulación y el cuerpo lúteo provoca progesterona. ¿Sí? Pero eso es un tema de regulación, ¿no? Producís un material, cuando ya produjiste mucho de ese material, no es que una molécula de estrógeno no divide el eje. Ya tenés mucho estrógeno por todos lados, el hipotálamo, si hay un montón de estrógeno, dejo de liberar FSH porque vamos a explotar el estrógeno. Bien, la progesterona en mamíferos, otros en mamíferos, ojo, porque eso cada vez cambia. La conducta de amamantamiento, la conducta maternal, los perros, las perras, incluso la pseudoteniese, la satisfacción, que por ahí, porque el ciclo es distinto, agarran un osito de peluche, se piensan que están preñadas, en realidad les pasó que se vieron ciclando normalmente. No sé exactamente que la prolactina también ayuda al desarrollo de los adenómeros en las Al desarrollo no, ayuda a la producción de leche. Secreción de leche uterina, la progesterona le dice al útero que produzca algo tengo que razón. alimente El cuadro de las hormonas de liberación con la CNR. feedback negativo sobre el hipotálamo, sobre la GnRH y disminución de la contractibilidad del ovário. ¿Por qué? Porque ahí hay un pequeño embrión que está tratando de adherirse a la pared del útero y captar nutrientes, y si tenés a todo el útero moviéndose tipo una barra, se le pone un globo de embrión, no se puede fijar y formar una placenta. ¿Sí? Así que la progesterona genera tranquilidad en el útero, los estrógenos generaban que el útero te mató. ¿Sí? La progesterona incluso apacigua al animal completo. Una vaca preñada es más mansa que una vaca en celo, que una vaca vacía, porque una vaca parida, para que ahí no da malo. Pero la vaca cuando está preñada es muchísimo más mansa. Esa pasa primero por la vaca, la preñada, y decís, bueno, 100% de preñez y al último te aparecen todas las vacías juntas y te van a crecer. Bien. Acá está lo del cuerpo hemorrágico, ¿sí? Porque se había producido la ovulación, se fue el ovocito con la célula de la columna radiata y quedaron el resto de las células de la granulosa y la célula de la teca con toda esa neoformación sanguínea y se formó el cuerpo hemorrágico que dura un día, 2 días, no mucho más que eso. Ese cuerpo hemorrágico madura en lo que es ya el cuerpo lúteo definitivo. El cuerpo lúteo va a estar formado por 2 células. Células luteales grandes y células luteales pequeñas. Las células luteales grandes son las que antes eran las células de la granulosa. Y las células luteales pequeñas son las que antes eran las células de la teca interna. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa vamos a encontrar? Las finales aquí. Muchos terminales. Esta imagen es para que vean el tema divino acá en la realidad, que no se entiende nada. ¿Qué pasa después de un tiempo? Ese cuerpo lúteo termina. El cuerpo lúteo es una estructura muy grande. Sí, porque Cuando la vean en el preparador, externa van a ver son imagen, fibras. está el ovario y a
Bueno, como es una estructura muy grande, que ocupa el 60-70% del ovario, eso cuando deja de ser funcional, deja de una marca. ¿Sí? Esa marca es una cicatriz. Y esa cicatriz se llama cuerpo albicans. Albicans porque es blanco, porque todas las cicatrices de queo conectivo son blancas. El cuerpo amarillo sería El cuerpo lúteo. E igual no en todas las especies es amarillo. No me acuerdo, creo que en vaca no es amarillo. no, porque yo estaba viendo lo del apunte y el apunte te decía cuerpo amarillo. ¿Qué es la etiología? También había preguntado hoy. Si no hay, ¿cómo dice acá? El o los corpolúteos, depende si es una vaca que tiene un solo corpolúteo porque busca un solo ovocito, o si es una cerda que tiene muchos folículos, porque tiene mucho folículo de todo. Entonces, el o los corpolúteos van a permanecer activos durante la gestación si hay fecundación. ¿Sí? Inseminamos la vaca, si le dimos servicio con el toro, o si se pasó el toro del vecino, y hay fecundación, el corpolúteo se mantiene así. Pero si no hay fecundación, porque no había toro, a los 16 días en la vaca se libera prostaglandina F2 alfa. Y la prostaglandina F2 alfa va al cuerpo lúteo y lo hace perder. Creo que esa es la que usan para No tomen textualmente lo que digo, como pueden espaciar con eso, no se lo esa me parece que es la que usan para que las mujeres aborten. La prostaglandina Por eso no está F2 bueno. se va a liberar en el caso de que no haya gestación, de que no haya un embrión en el útero, para reiniciar el ciclo. La verdad que con la clase de economía Y ese proceso se llama luteólisis, ¿sí? La lisis del cuerpo lúteo. sí, no sé qué me pasa. Sí se debe ser la La verdad. perra tiene un ciclo por año o un ciclo cada 6 meses y no hay luteólisis, por eso la perra mantiene durante 2 meses el cuerpo lúteo, los cuerpos lúteos funcionales, y esos cuerpos lúteos van a estar haya o no haya preñez. Por eso se genera esto de la pseudopreñez, porque tiene mucha progesterona y una perra que está muy mal criada en una casa puede tener este comportamiento. Así que en la perra es el único animal que no hay luteólisis por prostaglandina. No significa que si le dan prostaglandina estándar no le generen luteólisis, porque es sensible, pero no se da en condiciones normales. Bueno, ahora sí podemos hablar un poquito más fino de lo que hablamos al principio. Nosotros habíamos hablado del éxito y del diéxito. Pero como esto es un ciclo, lo vamos a arrancar por el proestro. Pro es antes del éxito. Desaparece el cuerpo lúteo anterior. Acá estamos en un ciclo, ¿sí? Esto es algo que es continuo. Entonces tenemos que cortar en algún momento y ver para atrás y para adelante. En el proestro desapareció el cuerpo lúteo anterior, entonces baja la progesterona, por acá no hubo gestación, baja la progesterona y aumenta gradualmente la FSH. ¿Sí? ¿Están siguiendo hasta ahí? Después viene el estro, que es donde se produce el máximo desarrollo folicular, por lo tanto el máximo nivel de estrógenos, por lo tanto la cópula, porque los estrógenos son los que generan ese comportamiento del seno, el pico de LH y la ovulación en la mayoría de las especies. A veces, en algunas especies la ovulación se da un poquito después, no importa. Simplifíquense un poco la vida. Bien, entonces en el estro lo que tenemos es mucho estrógeno porque el desarrollo folicular es el máximo y los estrógenos causan todo esto, el pico de LH, el servicio, la cópula y la ovulación. En el metaestro, que es lo que viene después de la ovulación, es la etapa de luteinización temprana, que nos vamos a encontrar acá con el cuerpo hemorrágico. Esto es bien de vaca. En el caso de los bovinos, bueno, la ovulación se hace en metaestro,
le da tiempo y se da un cachito después, pero no es para que se preocupe. Y acá empieza a aumentar gradualmente la progesterona y es en el momento, ya se dio la ovulación, en donde se debería dar la fecundación. El servicio se dio acá. Bien. Una vez que el cuerpo lúteo madura, esto dura un día o 2 días, entramos a lo que es el tiempo. El resto dura 3 días. El esto dura un día, el metaestro también un día o 2, y esto ya dura 2 semanas. En el día en que el cuerpo lúteo es funcional, hay niveles muy altos de progesterona que van aumentando. La preparación para la anidación del embrión en el útero, y si no hay gestación, al final del tiempo se libera prostaglandina y volvemos a arrancar acá. Si hay gestación, bueno, esto se prolonga ya con una gestación, con niveles de progesterona cada vez más altos. No, el adentro, en el caso del bovino, porque el ciclo es de acá, de solo como 4 primeros. El ciclo hace. Si el animal, no sé, no comió, o acaba de parir y no está en condiciones, realmente el adentro de la vaca no está en condiciones. Entonces, si el animal no está en condiciones de ciclar, no tiene la energía suficiente, entramos en un periodo de inactividad ovárica y de inactividad de las hormonas, y estamos en anestro. En el caso de los animales, como hablamos hoy, de la yegua, de la oveja, que son estacionales, que van a ciclar durante una estación, el resto de las estaciones están en anestro. ¿Sí? Una yegua, en otoño, está en anestro, en invierno está en anestro, empieza a ciclar en primavera. Una oveja, en pleno verano, está en anestro, empieza a ciclar en otoño. ¿Sí? Una vez que empiezan a ciclar, hacemos proesto, metaestro y esto, y volvemos acá. ¿Sí? Nos manejamos con este ciclo. Nos vamos del ciclo cuando hay gestación, cuando no hay comida, cuando estamos fuera de la estacionalidad, de la estación reproductiva, etcétera, etcétera. ¿Quedó claro eso? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, nosotros hablamos de un folículo que fue desarrollándose durante su vida de folículo, terminó mudando, se terminó convirtiendo en cuerpo folículo. Pero hay muchísimos folículos que incluso crecen y se desarrollan un grupo juntos en lo que se llama una onda folicular, pero uno solo va a ser el folículo dominante y el folículo que se va a mover. Y el resto de los folículos no llegan. ¿Por qué? Porque no se adaptan por X condiciones y terminan en lo que se denomina atresia folicular. La verdad que si nosotros vemos que hemos estudiado muchísimo la ovulación, la verdad que estamos estudiando menos del 1% del proceso de los folículos ovarios, porque la gran mayoría terminan en la atresia. O sea, la gran mayoría terminan muriéndose por apoptosis o involucionando y no desarrollando y no van a ovular. Bien. La atresia folicular, podemos ver, estas son imágenes de atresia temprana, que es la que nos interesa ver en los preparados, en donde vemos que la estructura de ese folículo ya se perdió. ¿Qué es lo que se perdió principalmente? Lo vamos a observar en las células de la granulosa. La célula de la granulosa dijimos que es un epitelio. Como todo epitelio, tiene uniones entre sí. Pero como la atresia es la apoptosis, la muerte de estas células, se pierden esas uniones, entonces nosotros lo vemos como células desprendidas, como células individualizadas, que se caen al folicular. Y también podemos llegar a ver cuerpos apoptóticos que a ustedes quizás no les interesa mucho, pero yo en su momento estuve horas y horas en el microscopio mirando cuerpos apoptóticos, entonces me resulta muy divertido. Así que lo que vemos es las células del núcleo o los cuerpos
basófilos. Cuando nosotros empezamos a ver como ese puntillado de núcleos o puntitos chiquititos bien basófilos, estamos en presencia de procesos apoptóticos. Sobre todo, si lo vemos desordenado, y si vemos que las células no están formando ese epitelio estratificado de células públicas que estamos acostumbrados a ver, sino que no terminamos de entender qué es lo que está pasando, porque estamos frente a un folículo andrésico. ¿Cuál es el problema que tenemos? El ovario es muy sensible una vez que se murió el animal y sacamos el ovario para ponerlo en formol y hacerlos preparados, es muy sensible a la falta de oxígeno. Entonces, enseguida entran en atresia. Muchos de los folículos que ustedes van a ver, y los van a ver como normales, si uno los analizara con detalle, posiblemente se haga una atresia, pero no significa que hayan perdido toda esa estructura normal que les sirve a ustedes para estudiar la materia. Ahora, cuando vean ya algo más desprolijo, más desarmado, eso sí es un folículo atrésico. En este caso, imágenes tempranas de atresia, pero en este caso, imágenes ya de atresia más tardía, en donde si el folículo era grande, también cuesta eliminarlo, el folículo grande, por ejemplo, una yegua tiene 5 centímetros, una vaca 2 centímetros, las células quedan como glándulas intersticiales, ¿sí? Fíjense que son pálidas, secretan hormonas esteroides, y esta imagen la van a ver en el preparado de los ovarios de gata que tienen en las cajas. Esta imagen de glándulas intersticiales, así grandes como es esto, por ahí pedacitos más aislados, pero lo van a poder llegar a ver. Igual eso lo ven allá con la guía, con el introductorio, simplemente para que tengan claro lo que es el concepto de la atresia folicular. Bien. Bueno, como recordatorio para poner un poquito de nombres, tenemos dos etapas en el ciclo. Estamos volviendo un poco siempre recordando cosas y agregando algo. Entre el proestro y el estro, proestro y estro es la etapa folicular, o sea, la etapa donde se desarrollan los folículos, o proliferativa. Estaba dirigida por los estrógenos, que es esta línea azul, fíjense que está bien alto los estrógenos, y una vez que se produce la ovulación, bajan los estrógenos, la progesterona, que es esta línea punteada, sube, y estamos en lo que es la etapa luteínica o secretora. Si hablamos del ovario, hablamos de etapa folicular o etapa luteínica. Si hablamos del útero, hablamos de etapa proliferativa o de etapa secretora. El útero durante el proestro y el estro prolifera, crecen las glándulas, porque cuando se produce la ovulación puede venir un embrión y ahí tiene que empezar a secretar leche uterina. ¿Sí? Volvemos a esto y partimos acá. Todo lo mismo. Vamos a pasar brevemente por acá, terminamos toda esa parte más compleja, hacemos una pasada rápida por el recorrido de este bocito que se voló, que va a estar en el tenía el istmo, perdón, el infundíbulo, disculpen, el infundíbulo que también, el infundíbulo era un órgano que tenía, era como un embudo, que cuando hay estrógenos crecen para abrazar todo el ovario, para que puede ovular por cualquier lado, tiene que tratar de tapar todos los ovocitos. ¿Sí? Entonces, el infundíbulo es esta parte de acá arriba que va a crecer por los estrógenos, después va a retroceder el ovocito. Capta el ovocito recorre la ampolla y ¿con quién se encuentra? Con los espermatozoides. Bueno, acá hacen sus chanchaditas y si hay pene va a seguir abajo y si no hay pene también, porque ese ovocito va a seguir su recorrido hasta el útero. En el enteroviento tenemos dos tipos celulares. Unas células ciliadas, que son las que ayudan al movimiento tanto del
tendría que empezar. Empecé haciendo autoevaluaciones. Empecé el 1. Ya, ah, de acuerdo. Sí, yo siempre empiezo semanas antes. A ver, porque nosotros también sacamos tiempo cuando veo el tema de por los chats. Parece que si estuvo bueno antes, pero sí se tomaba mucho tiempo. Y que solo lo tomamos nosotros. Y dentro de todo bien. Ponele que por ahí tendría que. Si es una paja. Una foto de mi pie. La cantidad de dióxido de carbono que hay en las bolsas es un poquito mayor que en el resto del organismo porque Lo hice antes de empezar a ver lo reproductivo dentro de todo. Después tiré en el grupo si se quería juntar a hacer parciales. el cambio es más chiquito, La semana que viene, porque todavía me faltan ver un test. Tranqui. Pero como para ir adelantando. y tiene mucho músculo. ¿Sí? Justamente es un tubo que va a ayudar tanto a que suba los espermatozoides o a que baje el ovocito o el útero. En el caso del equino, la unión útero-tubárica, la unión entre el útero y el equino, hay una papila que si el ovocito no fue fecundado, no se abre. Y queda el ovocito en el istmo hasta que no termina entrando el útero. Ahora, si fue fecundado, esa papila se abre y permite pasar al ovocito fecundado al útero. Bien. Los movimientos ciliares entre istmo y ampolla y los movimientos peristálticos entre los ciliares son de las velocidades, los peristálticos son los del músculo. Acá en realidad lo que quise poner es que cuando estamos en esto, cero, los movimientos van a Es ser que no los vas a hacia ver, arriba por lo y general una las vez que chicas. se produjo la fecundación, Pero cuando lo da es así. los movimientos van a ser de vuelta hacia arriba. Muy todos los pelos. Capaz que me dicen, bueno, ¿y Tanto esto? los ¿Qué ciliares bien como ustedes? los peristálticos. Igual que rosas a la mañana. Y ahora sí vamos a llegar al útero. Este es el útero de ¿La vaca? ¿sí? Que es así como cuernos de, Ese es de caballo. como cuernos de Vaca. carnero. Tenemos el cervix, el cuerpo del útero y los dos cuernos del útero. Así que los dos cuernos tienen esa forma Es de. cierto que el de caballo como que hace más curva. Creo. No, Ahora, no todos los úteros son así. Por ejemplo, ese que le pones de caballo. didénteros, Eso es de. que es la comadreja, el canguro, Sí, creo que tienen es de dos carnívoro. úteros. Didénticos. Y los dos úteros desembocan independientemente del fondo de vagina. Es más, pueden tener estaciones independientes en cada uno de esos úteros. En el caso de, bueno, la comadreja y los canguros son marsupiales. Los canguros tienen la bolsa, las estaciones son cortitas. El embrión se desarrolla hasta que sale una ramita de canguro bastante inútil que sale a la bolsa. En la bolsa hay como una pequeña glándula mamaria donde el cangurito se adhiere y se le fusiona las células de la boca con las células de ese pezón y se queda ahí un montón de tiempo consumiendo la producción de esa glándula. Una vez que crece, sale de la bolsa y empieza a jugar con los dibujitos animados, sale, salte y vuelve a guardarse en la bolsa para dormir. Mientras tanto, en el otro útero se produce otra gestación, otro cangurito chiquitito sale, va a la bolsa, todo esto a lo largo del tiempo, y mientras el cangurito chiquitito está ahí prendido a la glándula esta, el hermano más grande sale de la bolsa y pueden tener como dos gestaciones, no a la par, pero atendidas diferidas en el tiempo. No tienen que criar a uno entero y una vez que se despierta ese, arrancar con otro. No van criando como a la par. Bueno, los elefantes, los dobles, los conejos tienen úteros dobles, en donde comparten el cervix. Los chanchos, los perros, que son los que tienen muchas crías, tienen lo que se llama útero bipartito, o sea, ya comparten una pequeña parte de lo que sería el cuerpo, pero lo que necesitan es tener como dos tubos largos para poder amontonar ahí en fila todos los cachorros. A
A diferencia de lo que es la vaca o la yegua, en donde el potrillo o el ternero se va a ubicar con la cabeza y las manos en un cuerno, el cuerpo del ternero en el cuerpo propiamente dicho y las patas en el otro cuerno. Y se trata de acomodar un poco, pero ya el cuerpo del útero es más grande. Fíjense que en este desarrollo evolutivo, entre comillas, de los distintos úteros, ¿qué es lo que está pasando? Se está uniendo el cuerpo. ¿Sí? Se está uniendo el cuerpo y van desapareciendo los cuernos del útero. ¿Y dónde termina todo esto? En los primates superiores, en donde el útero es una pelota redonda. Y, como dijimos hoy, estos no son los cuernos uterinos, sino que son los oviductos. ¿Sí? Y por eso el embrión humano, en realidad lo que vemos es como que está en esa forma como plegado sobre sí mismo, formando como una especie de pelota. ¿Sí? Porque el útero es prácticamente redondo, con forma filiforme. Pero bueno, acá no hay cuernos uterinos. ¿Quedó claro? Igual si no está claro, usted lo pueden estudiar en cualquier libro evolutivo. Bien, ¿cómo está formando el útero? Lo vimos 1.000.000 de veces. Estoy preparado, por ahí no me dieron mucha pelota, pero lo usamos para ver tejidos, etcétera, etcétera. Vamos a tener dividido en tres capas: un endometrio, un miometrio y un perimetrio. ¿Sí? Todo lo relacionado al útero es metrio. Endometrio es la mucosa superficial y las glándulas. Las glándulas son tubulares simples. Bien, ahora vamos a ver qué pasa con esas glándulas a lo largo del ciclo, pero es un epitelio que tiene glándulas tubulares simples. Punto. Y acá tejido conectivo. Después viene el miometrio. Mio es músculo, metrio es útero, es la capa muscular del útero, que tiene dos capas. Una longitudinal y una circular. En el medio un montón de vasos sanguíneos, porque es una vaca que está muy irrigada, porque se ha ido de un ternero que van a ser con 30 kilos, 40 kilos. Necesita mucha sangre para estar cualquier bicho. Y por último, el perimetrio, que es la celosía. Un poco de conectivo y el mesotelio. Cuando uno toca una vaca postparto, Se supone que se achicó en la capa se muscular. toca perfecto la capa longitudinal muscular del útero, sería esta, donde se tocan los cordones a lo largo del útero. Toca el útero y se ve como si estuviese enlazado. Y con los conocimientos de etiología uno comprende que es una vaca postparto. Esto para que le sirva para la vida futura. Para que se acuerden que etiología sirve para mí. Bien, ¿qué pasa con el útero durante el ciclo? Bueno, dijimos que teníamos una etapa folicular que estaba dominada por los estrógenos, y en esa etapa que iba a haber crecimiento del útero. Fíjense cómo la mucosa, que era más finita, empieza a hacerse más ancha. Las glándulas van creciendo, se hacen más profundas, ¿sí? Se está preparando para que después de la ovulación, durante la fase luteínica, dominada por la progesterona, estas glándulas empiecen a producir la leche uterina. Y si no hay gestación, una vez que el cuerpo lúteo es utilizado, la proteína F2-alfa que libera el propio útero, porque no encontró un embrión ahí que le avise que estaba, vuelve a bajar hacia el crecimiento y vuelve a iniciar el ciclo. La etapa proliferativa, diríamos los estrógenos, tenemos las tres H: hiperemia, intensificación sanguínea, hiperplasia, la mayoría de estrógenos a la mayoría de progesterona. hipertrofia, O sea, la parte de esta sería como básicamente la transición entre, digamos, la mayoría de estrógeno a la mayoría de progesterona. edema se observa ecográficamente, y es una característica saber en qué momento del ciclo está el animal, sobre todo en yeguas que necesitamos poder definir exacto el momento de la ovulación para darle servicio, y la contractibilidad miometrial que hablábamos. En cambio, durante la fase
dirigida por la progesterona, la fase secretora del útero, sigue manteniéndose el flujo sanguíneo, ¿Qué más? No termino más. uterina, bueno, producción glandular y la quiescencia ¿Cuánto dónde se van cuando termina el seminario? Porque nunca las encuentro. Al pasillo. Por ahí al baño a veces. A veces casi siempre. Y vagina, Y después vamos no al hay pasillo. mucho para hablar de la vagina, pero en el caso de Porque siempre me encuentro Nico, pero a nadie más. necesitamos saber en qué momento del siglo está la guerra, que es No, difícil, sí, creo que siempre saliendo vamos al por baño. eso no me dedican perros. Hacemos lo que se llama un protivagina. La vagina tiene el epitelio plano estratificado y debajo del epitelio un poco de tejido conectivo, que es bastante sencillo como órgano, un tubo tapizado nada más. Y el protivaginal, o la citología vaginal, nos va a dar, ¿sí?, de acuerdo a los resultados al microscopio, que es el microscopio, en qué momento se citología. Si la barra está adentro, la citología vaginal nos va a dar células paravasales. ¿Qué son células paravasales? Células públicas. ¿Sí? Las células basales de cualquier epitelio. Redondas, núcleo grande, que se tiene. Y la vaginoscopía, con el vaginoscopio y con luz, vamos a ver las paredes lisas, color rosado intenso. Como el epitelio es fino, se pueden ver los vasos subepiteliales. Se ve como una mucosa, ¿sí?, como cuando le abrí la boca a un perro y ves la mucosa en la boca, todo es normal. Bien. Hormonas no hay ninguna, porque estamos en anemia. Durante el proestro, que hay estrógenos, ¿sí?, acá hay crecimiento folicular, vamos a empezar a ver células queratinizadas. ¿Por qué? Porque este epitelio se desarrolló y el epitelio plano estratificado, no queratinizado, se queratinizó. ¿Por qué se queratinizó? Porque tiene que bancarse un coito. Entonces tiene que tener un poquito más de resistencia mecánica. Va a haber leucocitos, porque todo lo que estrógeno dijimos que producía un flujo sanguíneo, impermeabilidad, entonces puede haber filtración de leucocitos, y además van a ir a prepararse por el coito, para que no entre nada de mugre. Y en la vaginoscopía vemos mucho edema, ¿sí?, con mucha distensión, las paredes brillantes y sangrado. Acá es donde podemos ver el sangrado en las perras. ¿Sí? Muchas veces, cuando la veterinaria, la perra está menstruando, no, la perra está en proyecto, está por entrar en seco. El sangrado entre las perras es simplemente porque hay tanto edema, tanta irrigación sanguínea y permeabilidad que por ahí sale un poco de sangre hacia el exterior. Todo causa de los estrógenos. Bien, durante el estro, vemos las células queratinizadas, ya con el fondo limpio, porque no hay tanto edema acá, sino que vemos solo se va descamando el epitelio. No va a haber mucho, no va a haber tipo de edema, se van a ver espermatozoides, lo cual nos confirma que hubo servicio y posiblemente cuando la cara puede tener muchos cachorros, seguramente algunos se tendrán. Y en la vaginoscopía vemos la mucosa con pliegues. ¿Por qué con pliegues? Porque antes estaba toda edematizada, estaba toda tensa. Ahora que dejó de haber edema, como que se arruga. Bueno, arrugada, dice ahí, con estrías rojas en el pliegue. Bueno, todo esto es porque se está descamando. Lo que vemos es que va perdiendo parte del epitelio, así como en un tablero de ajedrez, porque no se pierde todo junto. Porque se va perdiendo por pedazos. Y acá tenemos que los estrógenos están bajando y está subiendo la proteína. Ahora la parte hormonal es exactamente lo mismo que vimos antes. Y en el diestro, bueno, se descama bruscamente todo el epitelio al principio, después ya no vamos a ver nada, porque vemos casi la misma imagen del anexo. Y vemos que ya no hay más pliegue, las paredes vuelven a estar lisas, pueden estar un poco moteadas, de alguna parte que le faltó descamarse. Como con parte más gruesa y parte más fina, y acá la que dirige la batuta es la progesterona. ¿Sí? ¿Quedó claro un poco cómo es todo este comportamiento, cómo este epitelio responde
responde a los estrógenos, hay irrigación sanguínea, inflamación, el epitelio crece, preparándose para el servicio, para el coito, y cómo se observa tanto en la citología vaginal como en la vaginología y su relación con las hormonas. Esto es importante, los que hagan pequeños, clínicas pequeños, tienen que recordar todo esto porque es más o menos la forma en que podemos saber en qué momento del ciclo está la perra en el ciclo una vez al año. Y la traen porque tienen un comportamiento raro, A veces puede tener por lo dos. que sea, o porque está potenciando, quiere tener a todos los perros manchos del barrio en la puerta de la casa. Entonces, bueno, uno tiene que poder determinar con exactitud el momento del ciclo, porque como dijimos, no hay nucleólisis en la perra. Entonces el diestro dura 60 días y no sabemos hasta que se cumplen esos 60 días si la perra se había preñado o no. Ahora